Gobierno está en este momento recabando recursos, recabando fondos que pueda poner a disposición de un plan de choque para todo el sector del turismo y de la hostelería aragonesa, pero también es absolutamente fundamental que se implique el Gobierno de España. Es verdad que ha hecho ya un esfuerzo importante a través de ERTEs, a través de ICOs, pero no es menos cierto que ese esfuerzo, en mi opinión, se queda corto. El Gobierno de Aragón tiene competencias plenas para hacer frente a la crisis sanitaria. Tiene competencias y además aproximadamente recursos, porque nos los ha facilitado, recursos económicos, quiero decir, el Gobierno de España. Ahora bien, hacer frente al impacto que sobre la economía tienen las medidas sanitarias es algo que excede con mucho nuestra capacidad competencial y nuestra capacidad presupuestaria. La valoración del cambio del ministro de Sanidad para mí es positiva, toda vez que la ministra Carolina Darias es una mujer con la que hemos trabajado en los últimos meses desde el Ministerio de Administraciones Públicas. Ella ha estado de la mano del ministro de Sanidad participando en todas las conferencias sectoriales, participando también en las conferencias de presidentes, por tanto conoce al dedillo la problemática del Ministerio y estoy convencido de que lo hará bien.